Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Hoy, pues el último programa del mes de junio, el último programa de este primer semestre del año 2018. El tiempo corre, el tiempo va volando y cuando nos vengamos a dar cuenta nos están llevando al cementerio. Porque miren una cosa muy importante, al cementerio no vamos a ir por propia voluntad, al cementerio nos van a llevar. Y toda la vida va terminando, pero también toda la vida va empezando. Y lo importante es, como nos dice la Escritura, lo importante no es los días que han pasado, los días que van a venir, lo importante es el día de hoy. Cada día tiene su afán, nos dice el Evangelio. Y cuando le pedimos a Dios que nos enseñara a rezar, nos dijo, danos el pan de cada día, danos el hoy, con sus luces, con sus sombras, con sus alegrías, con sus penas, con sus tristezas, con sus esperanzas, con todo hoy. Y hoy vamos a disfrutar estas 2 horas, casi 2 horas, pues ya vamos un par de minutos, casi 2 horas de la tertulia, un día en el cual vamos a conversar sobre la festividad de 2 grandes figuras de la primera evangelización, San Pedro y San Pablo, y luego, ¿qué es eso de un papa? ¿Cómo se elige? ¿Quién se inventó eso del papado? Y con ello, pues los adláteres, los que andan con él, los cardenales. Y finalmente el mundo del Nuevo Testamento. Vamos a irnos preparando allá el nuevo año litúrgico que empezará en noviembre y estaremos leyendo el Evangelio de Lucas. Mientras tanto, vamos a ir poniendo las bases para poderle sacar más jugo, más ilusión, más esperanza. Bienvenidos todos, especialmente nuestros hermanos privados de libertad. No puede cantar cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com. Sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118.
Continuamos, y hoy en el calendario católico, en el calendario de los santos, se recuerda la conmemoración del martirio de las dos grandes figuras de la primera evangelización del nacimiento de la Iglesia, el martirio de Pedro y Pablo. Según la tradición, fueron asesinados el mismo día. Lo que sí está bastante comprobado es que no es que fueran el mismo día, pero sí en la misma ciudad. Pablo fue asesinado, degollado en un sitio llamado fuera de los muros. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Pablo era ciudadano romano, y a un ciudadano romano no se le podía asesinar, no se le podía matar, no se le podía justiciar dentro de las murallas de una ciudad romana, y la ciudad romana era Roma. Entonces había que sacarlo fuera. Y cuenta la leyenda, porque aquí olvídense de comprobaciones históricas fehacientes y al pie de la letra. Aquí hay que fiarse de las tradiciones, de los cuentos, de que me dijeron, de que aparece en tal códice, de que probablemente... Pero bueno, como quiera sirve para alimentar la tradición y para alimentar la fantasía de muchas personas. Pues según esa tradición, a Pablo lo asesinaron cortándole la cabeza, y en la cabeza dio 3 golpes en la tierra. Y de esos 3 golpes salieron 3 fuentes de agua. Y así se conoce el lugar donde está la gran basílica, donde se guardan los restos de San Pablo. Se conoce como el lugar de Tre Fontani, las 3 fuentes, el lugar de las 3 fuentes que fueron por la cabeza de Pablo, que cayó dando golpes y allí quedó. La muerte de Pedro fue menos espectacular, si cabe. Y a él era como un esclavo, como un extranjero, como un forastero. A él no había consideraciones de ninguna clase, era lo más bajo de la vida social que había. Y a Pedro lo crucificaron, pero cuenta la tradición, y vaya usted a saber si es cierto, que lo crucificaron patas arriba, porque cuando lo iban a crucificar, él dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro, y entonces le dijeron: no hay ningún problema, como quiera te vamos a crucificar. Entonces lo pusieron patas arriba. Es una tradición, no hay fotografías del evento. Y Pedro fue asesinado en los jardines del Monte Vaticano. Y el Monte Vaticano era donde tenía un palacio de verano el emperador Nerón, que fue el que desató toda la hecatombe, por así decir, en contra de los cristianos. Por una excusa muy sencilla, como la mayoría de las veces son excusas tontas las que nos han llevado a grandes guerras y a grandes destrozos y demás. Pedro vino a pagar los platos rotos de los caprichos de Nerón. Nerón era una figura histriónica, una figura muy controversial, una figura muy caprichosa, que era el emperador de Roma. Y había ciertas zonas de la ciudad que no le interesaban, porque eran zonas de barrios bajos, zonas de peligro, zonas de falta de higiene, y había que acabar con ellas para hacer una nueva ciudad. Muy sencillo, se le pega fuego. Le pegó fuego, entonces claro, la ciudad de Roma, los habitantes de Roma empezaron a protestar y había que buscar un culpable. Y el culpable el tonto más tonto que pasaba por la calle eran precisamente los cristianos. Y a esos cristianos se les echó la culpa. Entonces el pueblo se levantó contra el cristianismo, contra los seguidores de Cristo, contra los seguidores del pescador. ¿Y quién iba a pagar los platos rotos? Pues las autoridades. Y la autoridad en ese momento encargado de la comunidad era Pedro. Y él fue una de las primeras víctimas en dar su vida por la fe cristiana. Y como les digo, lo pusieron patas arriba, lo crucificaron porque no era ciudadano romano. Cosa muy distinta que va a ocurrir con Pablo. Pablo sí es ciudadano, además ciudadano de nacimiento, y tenía unos derechos de los cuales él los sabía muy astutamente, los conocía. Sabía muy bien a qué se arriesgaba. Y bueno, había que morir, como tenemos que morir usted y yo, y ellos hasta cierto punto escogieron su muerte. Pablo cortada la cabeza y Pedro ajusticiado como un crucificado más, con las patas arriba y la cabeza para abajo. Y entonces esas dos grandes figuras han quedado unidas en el día del martirio, que vuelvo y le repito, es una vieja tradición que no tiene ningún fundamento histórico de que murieron el mismo día. Sí se sabe que murieron en la misma persecución, pero el mismo día, vaya usted a saber. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz.
es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Seguimos nuestra tertulia y recuerden que el próximo viernes es el primer viernes de mes, no mañana, sino el viernes de la semana que viene, el día 6. Este año el mes de julio viene con 5 domingos, porque el primer domingo es el día 1, por lo cual muchas fiestas, hay que acomodarlas y demás. Y una de ellas que hay que acomodar es el primer viernes, es el día 6, uno de los meses en que más lejos queda el primer viernes. Y aunque yo no voy a estar para la celebración de la Eucaristía, va a celebrarse la Eucaristía por el Padre Jesús Escudero, que viene a trabajar durante el verano en la parroquia y con mucho gusto celebrará esa Eucaristía, porque hay una cosa que no podemos de olvidar, aunque uno esté viajando. En espíritu estaremos el viernes. El viernes estamos a las 7 de la tarde, que es la Santa Misa, estamos durmiendo en Jerusalén. Porque el viernes, el jueves, el miércoles entramos en Jordania saliendo desde Galilea, llegamos hasta Jericó, en el cruce de Jericó, en Puente Alembi, vamos a entrar en Jordania y de allí nos dirigiremos al Monte Nebo, donde tendremos la Eucaristía. Monte Nebo es el lugar donde Moisés lleva a la gente para cruzar a la tierra prometida y allí muere. Muere de viejo, porque los años y los disgustos no pasan en balde, por muy Moisés que fuera. Pero también se le da el sentido espiritual, muere de remordimiento porque no ha creído. ¿Por qué no ha creído, no ha tenido fe? Porque es muy sencillo, cuando el Señor le dijo, él va y le dice a Dios, mira, esta gente se está quejando en mitad del desierto porque no tienen agua. Y el Señor le dice, muy bien, da con el palo en la roca y saldrá agua, la roca de Meribá. Dicho sea de paso, entre paréntesis, vamos a beber agua de la roca de Meribá, porque la roca de Meribá está en la fuente, está a la entrada del Wadi Musa, donde está la entrada a la ciudad de Petra. Cierra el paréntesis. Moisés, en vez de dar un golpe, dio 2 golpes. Entonces el Señor, has dudado. ¿Cómo has dudado? Sí, pero te dije que dieras un golpe. Cuando diste 2 golpes, ¿por qué no te fiabas del primero? Así que te fregaste y te quedaste sin agua. Te quedaste con agua, pero te quedaste sin entrar a la tierra prometida. Es una forma muy poética, muy elegante de decir que era viejo y que ya no daba para más. Pero bueno, pues vamos a estar el miércoles en Nebo y de allí seguimos a Maqueronte. Maqueronte es los restos de una fortaleza, de las varias fortalezas que construyó Herodes a lo largo del territorio nacional, para prevenir las invasiones de los persas. Y allí tenían pues sus fiestas, sus bacanales, sus momentos de asueto, los Herodes, él y los hijos. Y allí es donde asesinan a Juan el Bautista.
pues miren, vamos a visitarlo. Hace un calor del diablo, como dicen nuestros hermanos dominicanos, pero es un sitio interesante de ir. Y ahí continuamos a Petra. Entrando en Petra, en el valle donde está la entrada a Petra, está la roca de Meriba, la roca en la cual cuando la golpeó Moisés por 2 veces salió agua. Y eso es el miércoles. El jueves visitaremos todo Petra, la ciudad de Petra, y de Petra saldremos el jueves en la tarde hacia Ammán, la ciudad de los ammonitas, la Filadelfia del tiempo de los romanos, y de allí cruzaremos el viernes a las 10:30 de la mañana, cruzaremos a Israel por Jericó, y ahí ya les contaré. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Muy bien, para contarles que en Roma tenía 7 colinas: el Aventino, el Capitolino, el Celio, el Esquilino, el Palatino, el Quirinal y el Vaticano, la colina del Vaticano. Entonces allí se van a estar reuniendo en diversas comunidades, y la comunidad cristiana se ha ido infiltrando entre la gente más sencilla, entre la gente más pobre, entre la gente más marginada que había en Roma. Entonces Nerón tenía ganas de acabar con todos esos barrios de mala muerte, y entonces la mejor forma, quemar la ciudad. ¿Y echarle a quién? ¿A quién le echan el muerto? Pues al que no puede reclamar, a los cristianos. Y entonces se desata una persecución terrible, una de las más terribles que hubo, aunque la peor de todas fue la de Decio. Hubo, miren, en el periodo entre la segunda generación, entre el año 60-70 después de Cristo hasta el año 300, hubo 10 grandes persecuciones. Había que aniquilar a los cristianos como diera lugar. No solamente no aniquilaron a los cristianos, sino que los mismos cristianos, cuando se fortalecieron, se inculturaron en las estructuras urbanas y en las estructuras políticas, sociales y religiosas del mundo romano. Y así toda la estructura legal de la Iglesia Católica hasta hace pocos años estaba calcada de las estructuras legales y sociales del mundo romano. Se inculturó de tal manera que se hizo romana. Por eso no es extraño que se diga Iglesia Católica Apostólica Romana, como Roma. ¿Cómo llegó Pedro allá a Roma? Eso lo hablaremos la próxima vez. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra presentación, nuestra conversación de la tertulia. Y como les decía,
Pedro estuvo en Roma, llegó a Roma, era el líder de la iglesia, de la comunidad cristiana en Roma. Pero ¿cómo ocurrió todo esto? Todo empezó en Galilea. Galilea, una pequeña región, de las 4 grandes regiones que tenía un pequeño país, una provincia marginal en el Imperio Romano. O sea, para los romanos la provincia de Judea les importaba un rábano. Simplemente se preocuparon de ella porque era un puesto defensivo para evitar las invasiones de los persas, o sea, de los iraníes. Ya desde entonces nos están dando problemas a Occidente desde hace más de 25 siglos. Pero bueno, y entonces era una provincia marginal. Y en esa provincia marginal surge un iluminado que empieza a predicar una serie de enseñanzas, una serie de formas de vivir, de ser, de estar en el mundo. Y de Galilea se extienden por toda la región de la Judea, de allí suben a Jerusalén, en Jerusalén se forma un salpa afuera y terminan crucificando a Jesús, crucificando a ese líder de este grupo, y a la muerte de Jesús se dispersan por unos días, se dispersa todo el mundo. Es al tercer día en que empiezan a oírse rumores de que se ha resucitado, de que si está enterrado no ha muerto, etcétera, etcétera. La historia que ya conocemos. Se consolida la comunidad de Jerusalén, se ha consolidado la comunidad de Galilea, pero entonces había que salir de Israel, salir de la provincia romana de Judea. Recuerden que hasta entrado el siglo II, la región no se conoce con el nombre de Palestina. El nombre de Palestina se lo va a poner el emperador Adriano, después de haber acabado y arrasado con todo Jerusalén y con toda la provincia. Le cambia el nombre, le pone el insulto más grande a los judíos, era llamarles hijos de filisteos, que eran sus enemigos ancestrales. Bueno, pero mientras tanto había que huir, había que salir, había que predicar la buena nueva. Y empiezan a salir grupos, empiezan primero a formarse entre ellos. Y los primeros grupos que se formaron pues fueron en Galilea. ¿Por qué en Galilea? Pues porque fue donde se desarrolla gran parte de la vida de Jesús. Hay incluso algunos autores que llegan a decir que Jesús no nació en Belén, nació en Nazaret, o sea, parte de Galilea, pero eso es otra historia. No vamos a entrar en ese avispero y en esa olla de grillo sobre ese tema. Jesús nace, se desarrolla, predica, anuncia, vive y casi muere en Galilea. Y allí, por tanto, hay gente que lo están siguiendo. Hay que ponernos hoy en día, pues con el iPad, con el Internet, pensamos que podíamos ser, algunos quisieran eso, un túnel en el tiempo y volver atrás. Bueno, pues en aquella época no había ni túnel en el tiempo ni había teléfonos, pero había sí el unirse en torno a un mensaje. Y aquella gente estaban hartas. Estaban hartas de opresiones, estaban hartas de impuestos, estaban hartas de explotaciones, estaban hartas de que no veían sentido a sus vidas. Y Jesús, y están hartas de tanto egoísmo y de tanto poder como avasallador que había entre ellos. Y entonces es cuando surge la figura de Jesús. Entonces aquellos galileos va a ser el núcleo fuerte. Pero Jesús también estuvo en Jerusalén, donde ya se había corrido la voz. Se había corrido la voz por toda la tierra, por toda la tierra de Palestina, por toda la tierra de Judea, de que este individuo hace milagros. ¿Cuál es el milagro fundamental que hace? Dos fundamentales: devuelve la vida y da de comer. Punto. Ellos no se hacen muchos aspavientos, aquella gente, de qué es lo que hacía, qué es lo que no hacía. No, les está diciendo, la vida tiene un sentido, vamos hacia adelante. Y la vida tiene un sentido dándose de comer, ayudando a los demás. Eso entusiasma y llega hasta donde hemos llegado hoy en día. Bien, empiezan a surgir problemas en Jerusalén. O sea, la comunidad se divide en dos grandes bloques, un bloque en Galilea y otro en Jerusalén. Jerusalén más cosmopolita, más abierto, por razón del templo, donde llegaban judíos procedentes de todos los rincones conocidos, por eso los cambios de dinero, la compra de palomas y de terneros para los sacrificios. Era una ciudad más universal. Pero entonces esta gente más universal empiezan a molestarse porque estos están predicando la buena nueva. Están predicando el mensaje de un individuo que hace 3 días lo acaban de machacar allá. Entonces ellos también tienen que huir. Pero hay que buscar un sitio seguro. Y ese sitio seguro para todo habitante de aquella época era Roma. Iba a decir el Vaticano va a ser más fuerte y más tarde. Entonces ellos se juntan en Roma. Y claro, ¿quién ha sido el que ha hecho que caiga el Imperio Romano?
la mala administración, entre otras cosas, pero hay que echar la culpa a alguien y se la echan a los cristianos. Y comienzan persecuciones contra ellos. Entonces se tienen que ir. El primer país al cual van a llegar, el que está al cruzar de la calle, Siria. Bendito sea Dios, hoy los pobres sirios están pasándolas bien difíciles, así que si tenemos una oración por ellos no va a estar de más. De Siria era el trampolín para llegar a Roma. Y eso es lo que hace lo que hace Pedro. Pedro ve que las cosas se están poniendo difíciles, le aconsejan vete del medio, y Pedro se pone de espalda, se pone de lado y se va para Antioquía de Siria. Y en Antioquía de Siria empieza a desarrollarse una comunidad muy fuerte. Esa comunidad fuerte va a estar presidida por un ex judío, Mateo. Y Mateo nos va a presentar cuál es el esquema de predicación de Jesús, el Evangelio de Mateo. Obviamente él ha tenido que ilustrarse hablando con unos, hablando con otros, haciendo trabajo de investigación, y nos va a presentar el primer relato de la vida de Jesús, el primer relato de su mensaje, al cual lo vamos a llamar después Buena Nueva. Detrás de Mateo va a estar Lucas, que va a llegar a Jesús por otra forma, y Lucas va a estar Marcos, que se habla que fue el secretario de Pedro, como que era una persona ágil, una persona astuta, que sabía dónde se movían las cosas, y por eso se une a Pedro. Y Pedro lo protege, y Pedro le cuenta a Marcos una serie de cosas que son únicas de Marcos, que parece ser que provienen del diálogo con Pedro. Parece interesante, ¿verdad? La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, Nueva York 118. Continuamos, enviamos nuestros saludos a Onix, a los presos, a todos aquellos que nos sintonizan. Además, ahora ya nos pueden sintonizar a la hora que les parezca bien, porque cuando termine el programa colocamos, los técnicos de Descubriendo el Siglo XXI colocan el programa en YouTube, y allí pues usted lo va a oír pues cuando le parezca bien, no necesariamente cuando tengan buen tiempo para ello. No sé si nuestros hermanos que están en privados de libertad tienen facilidades para tener teléfonos o para tener acceso a teléfono, no sé, soy un ignorante y prefiero quedarme callado, pero ahí está en el programa si lo quiere oír. Volviendo entonces al desparramamiento que hubo de Jesús, predica en Galilea, de Galilea van a Jerusalén, de Jerusalén tienen que salir corriendo, de Jerusalén, primer salida, Damasco.
Antioquía de Siria. ¿Por qué hago la creación de Antioquía de Siria? Porque va a haber varias ciudades en el imperio que van a tener el nombre de Antíoco, fundador. Ese es harina de otro costal. Pero Pedro sabe que si quiere realmente llevar el Evangelio al centro del mundo, tiene que ir a Roma. Y se encamina a Roma. Y allí ya se establece y allí muere. Pero lo interesante es que establece su sede como el primus inter pares, como el primero entre los iguales. La va a establecer en Roma. Y se van a dedicar pues a la predicación de la buena nueva de Jesús de Nazaret. ¿A quién? A los romanos. Con los romanos, ¿cómo era Roma? Pues miren, es como se dice, ¿a quién va a predicar? A los neoyorquinos. Pero neoyorquinos hay, según el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York, hay 127 idiomas distintos en Nueva York. Las otras noches estaba en una reunión con el cardenal de Barcelona y conversando sobre las ciudades le decía, las dos ciudades que son únicas en el mundo son Nueva York y Roma. Ambas tienen una complejidad de culturas, una complejidad de idiomas, una complejidad de encontrar a Dios, una complejidad de respetar al prójimo, de todo ahí en unas y en otras. Por eso es lo fascinante y lo arriesgado. Por eso Pedro se fue a la capital del mundo en ese momento. ¿Qué nos está diciendo, entre otras cosas? Que el Evangelio no es para hacer como el de la parábola de los talentos, hacer un agujero y esconderlo. Hay que hacerlo desarrollar, y eso lo entendió muy bien Pedro, a pesar de que, miren, Pedro era un ignorante, no sabía leer y escribir probablemente, lo único que sabía era de pescados, y lo único que sabía era de a ver dónde está el sol que más alumbra para acercarse a él, a ver cómo se corrompía con la... porque si no le tienen que pedir a Jesús, molestarse porque los hijos del Zebedeo le piden que uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda, porque hay ese afán materialista de poder, de creerse mejores que los demás y demás. Pero a pesar de eso, a pesar de todo ese aspecto negativo de Pedro, hay que reconocer una cosa importante. Por eso lo veneramos y lo respetamos hoy, y lo tomamos hasta cierto punto por modelo. Se enamoró del proyecto de Jesús. Se enamoró de la figura de Jesús. Al principio no tenía ni la más remota idea de lo que eso implicaba, pero después fue comprendiendo poco a poco. Y eso le va a llevar a Roma, y en Roma va a ser el líder de la comunidad. De ahí se va a recordar de que a Pedro Jesús le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, todo lo que queramos. Él es el líder de la comunidad. Y como líder de la comunidad hay que respetarlo. Y él fue el primero pues miren, le digo exactamente donde tengo el librito, ¿sabías qué? Se puede un librito que siempre saca de dudas y siempre saca de problemas. En el librito ¿sabías qué? Hay la lista de todos los papas hasta Benedicto XVI, porque cuando se imprimió todavía estaba gobernando la Iglesia Benedicto XVI, ya que Francisco fue una sorpresa. Pues miren, exactamente 200... Exactamente 266 papas sucesores de Pedro. Desde el año que llegó Pedro hasta que le cortaron la cabeza, no le cortaron la cabeza, se fue a Pablo, desde el año en que llegó hasta que le crucificaron patas arriba, desde entonces, desde esa muerte de un 29 de junio hasta el día de hoy, han pasado por su sede 266 papas. 266 papas que han durado un promedio de 7 años, porque claro, calculamos 2000 años de iglesia. Hubo papas que duraron 35 años, como es el caso del Papa Pío IX, Pío IX en el siglo XIX, pero hubo papas que duraron 12 días, 30 días duró Juan Pablo I. Pero haciendo un prorrateo, viene saliendo más o menos a un promedio de 7 años y medio por papa. ¿Y qué hace el Papa? ¿Qué hacía el Papa? O sea, estamos hablando de cómo se sentaron las bases de los primeros 300 años. Porque hasta el año 311, hasta ese año, la iglesia era clandestina, la iglesia era indocumentada y había que protegerse porque si no le cortaban el pescuezo, lo echaban a los leones o lo crucificaban. A partir del 313, Constantino, con su edicto de Milán, libera y quita de la esclavitud y quita de toda pena de muerte a los cristianos, a no ser que cometan después errores que estén acarreando la pena de muerte, pero por el hecho de ser cristianos hasta ahí llega. Y Pedro va a ser el líder de eso. Y el sucesor de Pedro va a ser
pues no sabemos quién fue, así a la llana. No sabemos quién fue exactamente, no es que no haya habido, pero ha habido una serie de vicisitudes a lo largo de la historia que no se sabe si quién estuvo, quién no estuvo. No había el WhatsApp, ni había el Internet, ni había el envío de textos como tenemos hoy en día. Entonces, desde el primero que fue Pedro, pues segundo Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Alejandro, Sixto, Telesforo, Higinio, San Pío I, o sea, por ahí para adelante, durante 300 años terminaron todos cortándoles la cabeza. Pero era la capital del mundo. El sucesor de Pedro, ¿qué importancia tiene? Que es el que arranca y continúa la tradición que Jesús le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la base humana sobre la cual se fundamenta la iglesia, porque pensemos que las divisiones no vienen hasta el siglo XI, en 1054, y hasta el siglo XVI con Martín Lutero y compañía. O sea, durante 1000 años estuvimos unidos, como en toda casa. Siempre hay la pelea del hermano mayor con el hermano menor, de la cuñada con la suegra, de la suegra con la hija, etcétera. Pero estábamos unidos. Entonces, hasta ese tiempo, la unidad nos llevaba a reconocer la diversidad. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y no se olviden de la rifa que estamos organizando para ayudarnos a pagar el programa y para conseguir unos libros, unas cosas para nuestros hermanos presos. Por cierto, ahora que sale el tema, estamos pensando, ya las editoriales siempre trabajan con 6 o 8 meses de adelanto. Hay unos libritos sencillos, baratos, que están publicando una editorial con las lecturas de cada día, la lectura del Evangelio de cada día, y luego los domingos las 3 lecturas y unas pequeñas reflexiones y demás. Son tipo panfletito para el año entero. Entonces, si se compra una cierta cantidad, podemos ponerle la portada y los datos que creamos conveniente para repartir y para tener en conocimiento y demás. Total, yendo a lo práctico, necesitaríamos $5,000 para imprimir 5,000 libros para poder llevar a nuestros hermanos privados de libertad, a los enfermos, a aquellos que no tienen oportunidad de salir a la calle.
Si ustedes se animan, yo me animo a mandar a hacer un librito profeso. El libro ya lo venden y lo tienen así sin más, pero si queremos que le pongan unas páginas especiales dedicadas al siglo XXI, dedicadas a los hermanos presos, dedicadas a oraciones personales particulares que no están incluidas en otros libros, hay que hacerlo, es custom made. Y custom made lo mínimo que hay que comprar son 1000 copias. Y yo pienso que entre todos ustedes, entre todos podemos conseguir colocar y comprar una de esas copias para enviar a un hermano preso. La forma de llegar a ellos o es, ya veríamos cómo, o se hace enviando al capellán de la cárcel o a cada uno de ustedes que lo manden a pedir por correo, pero lo importante es que cuando llegue noviembre tengamos ya listos esos libritos para poderlos repartir, para que puedan seguir las lecturas del año litúrgico que comienza el 25 de noviembre, creo que es. Es una loquera nueva que se nos ha ocurrido. Porque miren, hay una cosa importante. En el corre-corre de cada día, lo que menos tenemos tiempo es de leer. Sin embargo, nuestros hermanos privados de libertad les tendrán muchas carencias. Y bendito sea Dios, ojalá no tuvieran nada. Pero hay que ser reales, no pueden salir, no pueden leer ciertos libros que estén encuadernados de cierta manera, pero tienen tiempo para leer. Y el tiempo va corriendo, se tenga para leer o no se tenga para leer. Y pueden estar mirando las paredes y comiéndose el cerebro, o pueden estar leyendo una buena palabra de Dios, un buen comentario, algo que les ayude a seguir manteniendo la esperanza. ¿Depende de quién? Depende de ustedes, depende de nosotros. ¿Cómo? Dos formas. O ayudándonos en eso con fondos pro libro de los hermanos presos, o sobre todo rezando para que las cosas funcionen como Dios manda, como Dios quiere. Nosotros somos instrumentos de Dios, o sea que no piensen que nos estamos inventando nada nuevo. Sabemos que el que nos mantiene, el que nos ayuda, el que nos guía es el de arriba, y por él nos hemos metido en este embeleco de la radio y vamos a seguirlo manteniendo. Pero si nos echan una mano, pues miren, bendito sea Dios, ahí estamos aceptándola. Piénsenlo, el proyecto, folleto de lectura de la palabra de Dios para nuestros hermanos presos. Y volviendo a lo del papado, o sea, Pedro se dirige a Roma, la capital del mundo, Pedro no sabe leer y escribir, es elocuente, cuenta su testimonio personal, los años que vivió con Jesús, y empiezan a cogerle cariño, y empiezan a llamarle el papá. El papá, que como se dice padre, se dice en griego pater, igual que en latín, pero ahí va el diminutivo de papá. De papá, el papa. Todavía hoy en día en algunos sitios a los sacerdotes y a los reverendos se les llama pope, el pope. Pope es en inglés, pero es la palabra vulgar, común y corriente en Rusia y en Polonia y en los países bálticos sobre todo, y los países eslavos sobre todo, en los cuales hay una influencia grande de la Iglesia Oriental griega. Se le llama pope, que viene siendo el papa, viene siendo la expresión de cariño y de respeto hacia los padres. Bien, se le empieza a llamar papa, empieza a ministrar la Iglesia, pero necesita alguien que le ayude, alguien que ayude en esta convención y en este salpafuera y en este enredo y en este, llamémosle como queramos, que es hacer manejar la Iglesia. Y ahí entonces va a entrar la ayuda inestimable no de los diáconos, que los diáconos son otra historia, que ya la veremos en su tiempo, diáconos y diaconisas, sino empieza a apoyarse en los cardenales. El cardenalato es una institución. Los cardenales, en la Iglesia primitiva, tenían la labor de colaborar con el Papa, ayudarle a manejar miren, parecen palabras que pueden sonar cínicas, pero que entendemos. Ayudarle a manejar el negocio. El negocio de Pedro era muy sencillo, bueno, ni tan sencillo, ser anunciadores de la palabra de Jesús, de la palabra de Dios, y ser constructores de comunidad, y ser árbitros entre las diversas diferencias de unos y de otros. Para eso, cuando son 4 gatos, cuando eran simplemente la comunidad de Galilea o la comunidad de Jerusalén, se podían apañar. Pero cuando empieza ya a expandirse por Roma, empieza a expandirse por otros sitios, ya la estructura se complica, se burocratiza. Y para manejar un poco esa burocracia espiritual, acude a hombres. Parece ser que también en algún momento se habló de alguna mujer, pero no hay mucha constancia de que las mujeres hayan sido cardenalizas.
sí que han sido diaconisas, sí, pero cardenales no. Pero bueno, no importa. Lo importante es que empiezan a recurrirse a personas que sepan ayudar en la administración. Y en la Iglesia primitiva tiene estos colaboradores, son algunos sacerdotes que están a cargo de las iglesias más antiguas de Roma, y también aquellos obispos que en las parroquias que estaban fuera de la ciudad de Roma. De ahí procede el origen de los cardenales y de los 3 órdenes de cardenales: obispos, cardenales sacerdotes y cardenales diáconos. O sea, Pedro establece la estructura en Roma del pontificado, porque todo esto va tomando nombres y estructuras del mundo romano y del mundo del Antiguo Testamento. Se establece en Roma, empiezan a abrirse comunidades, y al frente de cada una de esas comunidades hay un responsable, un pastor. En la parte administrativa, esos pastores van a estar auxiliados por las personas fundamentales, que son lo que después se va a llamar cardenales, porque la palabra cardenal, cardo, es el punto de apoyo de cuando una puerta da la vuelta. Vendría a ser el significado del cardenal, el cardo, viene siendo el punto de apoyo del funcionamiento de la comunidad. Y durante los 3 primeros siglos, durante los 300 primeros años, luego después ya empieza a burocratizarse, empieza a complicarse. No fue hasta el año 1059 en que llega el Papa Nicolás II, en que se determina que los cardenales sean fundamentales en la sucesión de Pedro. ¿Qué pasó los 1000 primeros años? O sea, los 300 primeros años era de underground, era de catecumenado, era de estar escondidos, estar guardados porque les persiguen, y muchas cosas pues se quedan en la duda, se quedan si fue así, si no fue así, quién fue en realidad. Hasta que a partir del 313 salen de la clandestinidad a la libertad. Pero del 313 al 1059, o sea, 700 años prácticamente, el Papa lo elegía la comunidad de Roma, como elegían todos los obispos las comunidades en las cuales estaba presente ese obispo. Se juntaban, se decían quién es el líder más importante, quién sabe leer, quién sabe escribir, que no todo el mundo lo sabía, quién tiene don de palabra, quién sabe ser sensato y tener criterio, y eso lo escogían en la comunidad de Roma. Va a ser a partir del año 1059, o sea, recién rota la unión con Oriente. 1054 es la caída de la Iglesia de Oriente y de la Iglesia de Occidente, con Miguel Cerulario al frente. Pues hasta ese momento cada cual iba a su aire. Cada diócesis escogía su sucesor. Cada diócesis escogía quién iba a presidirla. Va a ser el Papa Nicolás II, óiganlo bien, en que en el año 1059 determina que la elección del sucesor de Pedro sea reservada solo y exclusivamente a los cardenales obispos romanos. O sea, tienen que ser de Roma, cardenales de Roma, pero cardenales. Aquí se sacan a los otros obispos, se sacan a los laicos, se sacan al emperador, se saca, como diríamos, eso a Raimundo de todo el mundo. En el siglo XII, en 1179, el Papa Alejandro III extendió este derecho a todos los cardenales. Precisamente por el siglo XII comienzan a ser creados cardenales, incluso personas que vivían fuera de Roma. O sea, una primera etapa, los 1000 primeros años, ¿quién elegía el sucesor de Pedro, el obispo de Roma? Los romanos. Los ciudadanos romanos, los creyentes romanos que se juntaban con su clero y ahí escogían. A partir del año 1059 ya se le quita ese poder a los laicos, al pueblo, y van a ser solamente los obispos de la ciudad de Roma los que van a elegir. Y va a ser más adelante, en 1179, en que el Papa Alejandro III extiende a otros cardenales que ya no pertenecen, no viven en Roma. Pensemos eso, que la institución del cardenalato va a sufrir una serie de vicisitudes y de controles y demás. Y una de ellas es que va cambiando según va cambiando la sociedad. Entonces se dan cuenta de que hay muchas más comunidades fuera de la misma Roma que la misma Roma. Hay que darles acogida. Y por eso establecen en 1179,
que este derecho sean todos los cardenales, precisamente ¿por qué? Porque estaban siendo nombrados cardenales obispos que no vivían en Roma, para que estuvieran todos incluidos. Y así va a irse programando, y los laicos podían también recibir el título honorífico de cardenal, y poco después recibían la ordenación, realizaban la ordenación de diáconos. Pero en 1918, o sea, el otro día, exactamente hace un siglo, el Papa Benedicto XV decidió que todos los cardenales debían de ser ordenados sacerdotes. O sea, un laico podía ser ordenado, creado cardenal de la Santa Iglesia Católica. De esos se podían elegir, pero nada más que de esos. Entonces va a ser un momento en que y esos eran célibes, algunos de ellos no se habían casado, no eran sacerdotes, no eran monjes. Entonces, a partir del pontificado de Benedicto XV en 1918, se exige que todos los cardenales sean ordenados sacerdotes. Y Juan XXIII después va a determinar que deberían también ser ordenados obispos. Hoy los cardenales pueden ser libremente elegidos por el Papa entre los clérigos que han recibido al menos el sacerdocio. Los últimos 3 papas, de hecho, han elevado la dignidad cardenalicia a sacerdotes mayores de 80 años, pero que debido a la edad no tienen derecho a votar en el cónclave. Una de las características importantes de los premios, entre comillas, que tiene el ser cardenal es que va a participar en la elección del Papa. Por eso, ¿de dónde viene el Papa? Del Colegio de Cardenales. Se quitó, en ese sentido, hace 1000 años, se quitó con el Papa Nicolás II en el 1059 el privilegio que el Papa y los obispos de cada diócesis sean elegidos por el pueblo, ratificados después por las autoridades eclesiásticas, pero elegidos por el pueblo en el cual estaban mezclados sacerdotes, frailes, monjas, de todo tipo de religiones y demás, religiones cristianas, eran los que elegían. De ahí se va a ir reduciendo la participación, y va a llegar el momento en que el Papa Pablo VI establece que la edad para dejar de ser elector y elegible para ser Papa son los 80 años. Que no está mal. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia, y antes de ir a nuestro break, les recuerdo 2 cosas importantes. Primero, el papado es una institución humana, si queremos, pero que nos recuerda quién es el elegido de Dios, que puede ser un sinvergüenza como usted y como yo, puede ser un santo como tantos santos ha habido, es un ser humano. Porque el Señor quiso que fueran seres humanos, porque Él cree en el ser humano, que podemos ser capaces de ser guiados y capaces de recibir y aceptar el Evangelio. Aquellos que pretenden muchas veces vivir eso como ángeles se equivocan, porque si Dios quisiera que viviéramos como ángeles, nos había hecho ángeles. Dios quiere que vivamos como hombres, como el caso de Pedro, con sus luces, con sus sombras, con sus audacias, con sus racanerías, con una serie de cosas. Así es como nos quiere el Señor, como un Pedro cualquiera. Como un Pedro que trabaja, un Pedro que sabe aceptar al Señor, sabe también pelearse con el Señor, o sea, una serie de cosas. Y ese es Pedro. Por eso he querido insistir, y tendremos un pequeño segmento todavía después sobre los cardenales y los papas,
porque los unos son producto de los otros. Muchas veces se habla, igual que se dice que los presidentes de Estados Unidos, el primer término es dar gracias a los que le han elegido, a los que le han ayudado, y el segundo término es buscar la manera de la reelección. En el Papa no se da eso, pero sí el Papa trata de hablar, de compartir, de ser cercano, estar cercano a los cardenales, porque sabe que con ellos cuenta y con ellos son la piedra angular del apostolado y del anuncio del Evangelio. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, miren, si no nos gusta el cardenal que tenemos, si no nos gusta el Papa que tenemos derecho a protestar. ¿A protestarle quién? A protestarle a Dios. Él es el Señor de la historia. Él es el que manda. Y manda para que seamos felices. Él tiene unas perspectivas que nosotros no tenemos. Vamos a dejarle que actúe, pero vamos a apoyar a Pedro. Y el Pedro actual se llama Francisco. Y es alguien que tiene dos características que lo unen a usted y a mí. Es el migrante. Y tuvo que luchar, como nosotros.